Soy María Paula, artista plástica colombiana. Soy Dionel, dirigente de la comunidad haitiana. Soy Rola Verde, soy selectora. Soy CQ, vengo de Venezuela y llegué a Chile hace 3 años. Estoy en Chile hace 10 Vine años. a Chile desde Bogotá, Colombia, hace 15 años y Vivo en trabajo Chile hace con 7 música. años. Vine para reencontrarme con mi mamá. Fue casualidad. Mi destino era Buenos Aires. La vida pero aquí no ha sido fácil para nosotros. Instalarme no se me hizo difícil, aunque Es los papeles... impresionante cómo los ritmos de distintas latitudes hablan entre ellos. Las historias, las personas, la cultura y los acentos hacen que los sonidos llenen de color la vida. Chile a todo color, el podcast donde los sonidos de la migración colorean el mundo. Conducen Virginia Migani y Jorge Rizik. Esta es una coproducción de Fundación Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Bienvenidos, estamos al aire una semana más. Esto es Chile a todo color. Saludamos a todas y todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. También saludamos a quienes hacen posible este programa especial, el proyecto Crisol, a la Fundación Avina, quienes en esta alianza con Revista Sur hacemos estos programas especiales. También saludamos a todas y todos quienes nos escuchan desde las distintas páginas en Facebook. Estamos en la Coordinadora Nacional de Migrantes TC, Haití al Día, Radio Alianza Internacional, nuestra casa radial, Radio Juan Gómez Millas, JGM. También nos pueden escuchar desde Residentes Bolivianos en Chile Digital, desde NTN y por supuesto de las páginas de Incami Chile, de Revista Sur y de Chile a todo color. Gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaremos de las migraciones y la propuesta de nueva constitución, y para eso tenemos como invitados, presento primero a quienes están aquí en el estudio. Nos acompaña Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Chile a todo color. Hola Jorge, muy bien, muchas gracias por esta invitación. También aquí en el estudio nos acompaña Valentina Salas, jefa del área de Gobernanza y Territorio del PNV. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por acompañarnos. Hola Jorge, hola Juan Pablo, Estefanía, también un gusto acompañarlos el día de hoy. Y desde la Araucanía, si no me equivoco, nos acompaña Estefanía Esparza, abogada y académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera. Estefanía, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este Chile a todo color. Hola Jorge, buenas tardes para ti, para Juan Pablo, Valentina, un gusto poder estar con ustedes hoy día y un cariñoso saludo para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Quería partir abriendo la conversación con una pregunta más general que se las hago a todos desde sus distintas disciplinas y distintas ópticas. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál es la opinión que tienen de este nuevo proceso que vamos a tener que votar el próximo 17 de diciembre? Les pregunto del proceso en general. Partimos contigo, Valentina. Bueno, este es un nuevo proceso, un proceso muy importante en el país. Es un segundo intento de cambio constitucional, no de cambio de la carta fundamental, con características distintas al proceso anterior. Hemos tenido dos procesos que han sido democráticamente electos, pero que surgen en momentos distintos, que surgen también con liderazgos distintos, porque también parten de momentos políticos distintos, que yo creo que nos dejan una gran enseñanza y textos también bastante distintos que comparar y que también se reflejan en el interés y en los niveles de información de la ciudadanía sobre este proceso en particular, que después voy a compartir algunos datos con ustedes, pero que eso también resulta bastante interesante de cómo lo está percibiendo la ciudadanía como una oportunidad para poder cambiar un texto que refleje las visiones de todos y todos, ¿no? Hacia el futuro. ¿Y en tu caso, Estefanía?
Yo creo que es interesante lo que estamos viviendo desde una perspectiva personal, porque es difícil que a una doctora en Derecho Constitucional le toque ver estos procesos tan de cerca. En el fondo, las constituciones no suelen modificarse de una manera muy habitual, como se ha intentado en este proceso. Pero también porque yo creo que es algo muy relevante en el sentido de que creo que estos procesos nos reflejan como país. En el fondo dan cuenta de una división importante en relación a las relaciones en general entre las personas. Yo creo que eso de alguna manera se evidencia en este proceso, en el primero que nos tocó vivir en el año 2022 y en este también, sin lugar a dudas. Y en tu caso, Juan Pablo. Sí, concuerdo en que es muy relevante, que ha sido interesante, pero también ha sido extraño, o sea, cómo este proceso constitucional extendido ha dado cuenta de coyunturas sociales y políticas que han cambiado en poco tiempo bien radicalmente, y cómo eso se ha ido reflejando también en los liderazgos que han habido en ambos órganos constituyentes, en cómo se ha percibido desde la ciudadanía, en los niveles de interés, de información, de participación, y también donde han radicado las discusiones principales. Entonces, ha sido un poco extraño, pero también habla bien, creo yo, de la institucionalidad que hayamos sido capaces de llevar adelante los procesos consecutivos. Valentina, ustedes han estado trabajando en estas escuchas constituyentes, tienen bastantes datos. Quería partir preguntándote por el voto migrante. ¿Cómo va a ser la participación? ¿Cuál va a ser la incidencia que va a tener el voto migrante en este proceso y en futuros procesos para empezar a abrir la conversación entre todos? Sí, gracias Jorge. Es bien interesante lo que sucede y para contarles un poquitito más, nosotros desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estamos desarrollando una iniciativa en colaboración con el Instituto Milenio y Fundamentos de los Datos de recoger las opiniones, las expectativas y las evaluaciones de la ciudadanía sobre este proceso constituyente en particular, pero también sobre sus opiniones sobre la democracia y la política en general, que se enmarca en un trabajo de larga data del PNUD de recoger estas opiniones y evaluaciones de la democracia desde abajo, ¿no? Desde la ciudadanía, más allá de las distintas evaluaciones, desde las expertise técnicas que pueden tener distintos académicos o académicas o centros de pensamiento, pero cómo la ciudadanía lo está mirando, cuáles evaluaciones tiene la ciudadanía sobre estos procesos. Y en ese contexto estamos haciendo un estudio de opinión pública longitudinal que tiene más allá de un interés académico per se, sino que también de relevar las opiniones de distintos grupos de la población. Y es ahí, para ir directamente a tu pregunta, que nos parecía absolutamente relevante tener y hacer seguimiento a la opinión de la población migrante. Y ahí aprovechando a agradecer también a Crisol y a la Fundación Avina, que han sido fundamentales para poder llevar a cabo este levantamiento de información. Y esto por distintas razones, y esto lo sabe mejor que nadie todos los que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? Pero primero porque son una población que en general no están presentes, no tienen mecanismos algunos formales para poder estar presentes en los procesos de toma de decisión y de deliberación pública, pero además porque son poblaciones no solo en Chile, sino que a nivel mundial y en América Latina, ¿no? Que están creciendo muy fuertemente y que se están incorporando a los padrones electorales, y es particularmente importante también relevar cómo ellos están viendo los procesos. En relación al padrón electoral migrante ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos años, que se hace aún más relevante para los tomadores de decisión en particular, por el cambio del voto voluntario al voto obligatorio, ¿no? Entonces todos los nuevos votantes que entran, parte importante de ellos también son población migrante, y también una población migrante del padrón que ha cambiado en su composición. Las nacionalidades mayoritarias han ido cambiando, si bien la población de nacionalidad peruana es la mayoritaria, la población venezolana se ha vuelto muy relevante también en el padrón. Entonces es ahí un grupo que es muy importante de poder ir analizando y ir también relevando cuáles son sus opiniones y son sus expectativas sobre la democracia en el país en general, pero también sobre los procesos políticos en particular, y el proceso constituyente es muy importante, es uno de ellos, pero no es el único, y es importante también ir sabiendo cuáles son sus visiones. Perfecto. Oye,
si quieren preguntarse entre ustedes, no hay ningún problema que me pasen a llegar a mí. No se sientan cómodos por eso. Le quería, a propósito de lo que decía Valentina, le quería preguntar a Estefanía, ¿cómo ves la participación en el padrón de la población migrante? Pero además de eso, ¿cómo ves el cambio que introduce el texto al derecho a voto de las personas migrantes? En la legislación actual, las personas con 5 años de avecinamiento ya pueden, ¿cómo se llama? Optar al derecho a voto, mientras que la propuesta de nueva constitución introduce una modificación a eso y habla específicamente de 5 años de residencia definitiva. Te pregunto a ti primero, Estefanía. Bueno, efectivamente esa es una de las normas que se establecen o donde hay un cambio relevante. También podemos señalar otras normas en las cuales hay cambio en relación a las personas extranjeras. Por ejemplo, algo que ha dado mucho que hablar está establecido en el artículo 16, numeral 4, particularmente la letra B, y que en el fondo este artículo 16, número 4 se refiere a la libertad personal, y cuando habla de la libertad personal establece que todas las personas en el fondo pueden o tienen libertad de movilización dentro del país, pero en la letra B habla que va a ser la ley la que va a regular el ingreso, la estadía, la residencia y egreso de extranjeros en el territorio nacional. Dice también que todos los procedimientos y medidas que están regulados por esta ley tienen que llevarse a cabo con pleno respeto por la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales que tenga Chile. Pero hay otra norma que ha sido bastante cuestionada y que la verdad es que durante la tramitación sufrió varios cambios, que tiene que ver o que dice que la ley va a establecer los casos, procedimientos, formas y condiciones del ingreso o expulsión en el menor tiempo posible según corresponda de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio chileno de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Y particularmente dice además que se va a procurar que los extranjeros cumplan con estas penas en sus países de origen, cuando así corresponda de acuerdo a la ley y los tratados internacionales que se encuentren ratificados por Chile. Y hace una salvedad respecto de estos procedimientos cuando se trate de casos de refugio, asilo o protección que tienen que estar expresamente contemplados en la ley. Entonces, hay un cambio importante en relación a, primero, de cómo se incorpora este fenómeno de la migración a la Constitución, y particularmente porque no se refiere simplemente a la modificación a las condiciones para poder ejercer el derecho a voto, sino también al tratamiento que van a recibir las personas, especialmente cuando ingresen por pasos no regulares o de manera clandestina, dice la Constitución. Yo creo que sí hay cambios, pese a que la anterior Constitución no decía nada. Sí hay una ley que regula esto. Ahora también existe la obligación de que se dicte una ley sobre estas materias, pero me da la impresión que de alguna manera cambia la idea que se puede tener de la migración. En el fondo establece que más allá de que el procedimiento o la migración en realidad como un fenómeno no está vista desde la perspectiva de la posibilidad de regularizar la situación cuando una persona entra, por ejemplo, por pasos no habilitados al país, sino más bien de las sanciones que se van a aplicar, y particularmente la diferencia que hay entre migrantes regulares y no regulares y entre chilenos y extranjeros. Juan Pablo, ¿y tú cómo ves esta situación, partiendo por el tema primero del derecho a voto y después para entrar en los otros temas? Sí, lo del derecho a voto, en el anteproyecto no se había agregado el requisito de la residencia definitiva. Entonces, ahí
yo no sé qué impacto tendrá en el padrón eso, la exigencia de residencia definitiva, porque puede haber personas que lleven más de 5 años. El impacto es importante porque la exigencia de residencia definitiva, hasta donde entiendo yo, corríjanme si estoy equivocado, tiene que ver con que es una discusión que se ha dado desde el año 2012, si no me equivoco, desde cuando se empiezan a contar la residencia. Claro. Entonces ahora al exigirte los 5 años de residencia definitiva, además sumando las dificultades que hay para que la gente obtenga la residencia definitiva, produce una merma importante de personas habilitadas para sufragar. Sí. Bueno, la ley de migraciones resolvía eso porque decía que el avecindamiento son años de residencia en general, no solo definitiva, que era algo que se trató de meter en la ley en su momento de que fuera solo residencia definitiva o desde la residencia definitiva. Pero con esto yo imagino que se va a contar como avecindamiento el tiempo que una persona esté con una residencia temporal, pero tiene que tener su residencia definitiva. O sea, si una persona tiene la residencia definitiva hace 3 años y estuvo 2 años con residencia temporal, cumpliría con el requisito. Pero una persona que lleva 5 años con una residencia temporal no podría votar al no tener residencia definitiva. Entonces ahí se limita un poco. Esto, si esta propuesta se aprueba, igual seguiríamos siendo uno de los países más avanzados en el mundo en la incorporación de personas extranjeras en términos de derecho a voto, pero lo hace más limitado a lo que teníamos hasta ahora y eso es un impacto que, en mi opinión, no es positivo en el sentido de que la participación ciudadana, y especialmente en términos electorales, es una de las dimensiones relevantes de integración al momento de ir generando cierta identidad y participación en el territorio donde uno esté viviendo. Y respecto del texto que habla sobre las expulsiones por ingresos por paso no habilitado, a mí me da la impresión de que el impacto más negativo que podría tener eso es más bien en términos políticos, porque si uno lo mira, y esto es súper discutible, creo que lo podríamos conversar a ver qué opiniones tenemos, pero si uno lo mira en términos de cómo se debiese aplicar, hay algo que se incorporó al final, no sé si fue cuando el texto volvió a la comisión de expertos y después volvió y se tuvieron que poner de acuerdo en algunas cosas, en esta excepción en que habla que esta expulsión en el menor tiempo posible no se va a aplicar cuando haya casos de refugio, asilo o protección. Lo de protección no está incorporado antes. Y protección ya sea contemplado en la ley o en tratados internacionales. Entonces, si la ley incorpora ciertas cosas que uno pudiese interpretar como necesidades de protección de una persona que entró de manera irregular al país, a esa persona no necesariamente habría que expulsarla en el menor tiempo posible. Y hoy día la ley tiene algunas visas, como por ejemplo las visas humanitarias, las visas para mujeres víctimas de violencia, las visas para mujeres embarazadas, las visas para niños, niñas y adolescentes, que uno podría decir que son personas que están en necesidad de protección. Ahora, ¿cómo se va a aplicar eso? ¿Cuál va a ser la interpretación judicial e incluso del Tribunal Constitucional? Eso es algo que está por discutirse. Entonces, se incorpora algo que es riesgoso en términos de protección de derechos humanos, pero que no necesariamente queda zanjado, creo yo, con este texto. Te pregunto a ti, Estefanía, tu opinión sobre el comentario sobre el comentario que decía Juan Pablo. Claro, lo que pasa es que esto, desde una perspectiva general, es lo que ocurre con todas las disposiciones que se encuentran en la Constitución. De hecho, no hay algo que sea, no hay una institución o no hay un derecho que se establezca de manera automática, en el sentido de que, claro, primero hay una fecha, 10 días después de su promulgación, el proyecto de Constitución, eventualmente la Constitución tendría que ser publicada y ahí entraría en vigencia, pero no todas son aplicativa. Entonces se necesita cierto tiempo y de eso se hace cargo las disposiciones transitorias. Y en este caso particular, al no existir una regla especial, se aplicaría la regla general en el sentido de que no automáticamente, sino que se tiene que dictar, no se aplica automáticamente, sino que se tiene que dictar alguna ley que modifique, que derogue la ley anterior, la ley de migraciones, y en ese caso habría que, esa nueva ley contemplaría la regulación. Ahora, yo creo que hay distintas formas de verlo. Efectivamente, en este proyecto, en el proyecto de la convención anterior y en cualquier otra norma constitucional, debido a su carácter general, no se puede regular
no se pueden regular todos los detalles, o sea, no se puede regular de manera expresa todo. Yo creo que lo relevante es que se nos presente un texto que no tiene el riesgo de que de alguna manera se pueda vulnerar derechos fundamentales o que no ponga en peligro el sistema político, etcétera. Y yo creo que efectivamente, y además, en nuestro país tiene una característica bien interesante, y es que en general nos gusta mucho, primero, que todo esté escrito, y segundo, recurrir mucho a la historia del establecimiento de las disposiciones jurídicas. Esto quiere decir que probablemente cuando se tenga que interpretar una disposición de estas características, se va a recurrir a cuál fue el pensamiento de las personas que lo redactaron. Y a mí eso es particularmente lo que me genera un poco de insatisfacción, diría yo, y preocupación en relación a que hay una mirada desde mi perspectiva negativa sobre la migración. Y como digo, el énfasis está puesto en regular o en ejercer las potestades que tienen los estados y que son absolutamente lícitas de que las migraciones sean ordenadas, pero sí sin de alguna manera contemplar la posibilidad, por ejemplo, de que las personas puedan regularizar su situación, incluso pueden ejercer derechos fundamentales. Recordemos que lo que decía igual Juan Pablo, en el sentido de que estas disposiciones tuvieron muchos cambios durante la tramitación. Fue particularmente el Consejo Constitucional el que de alguna manera establece estas ideas y después se cambian un poco en la comisión mixta, pero los expertos tenían expertas tenían otra visión al respecto. Entonces, en definitiva, yo creo que, claro, que la norma tal como está, si fuera autoaplicativa, no tendría necesariamente algún riesgo, pero sí se corren riesgos, creo yo, en lo que pueda señalar la ley. Te lo pregunto directamente a ti, Estefanía. Después quiero escuchar la opinión de Juan Pablo antes de preguntarle a Valentina sobre las escuchas en esta materia. ¿Cuánto hay o sea, primero, ¿tiene que estar esta materia regulada por la Constitución? Y segundo, ¿cuánto hay de oportunismo político a la hora de redactar una Constitución que incluye el tema de las expulsiones dentro de su armado? Te lo pregunto como experta constitucional. En general, no es tan habitual que se incluyan normas tan específicas en relación a los extranjeros. Sí, otras constituciones establecen algo similar a lo que tenemos en la constitución vigente, en la constitución del 80, en el sentido de cómo se puede adquirir la nacionalidad, eventualmente si pueden sufragar los extranjeros, etc. Pero este proyecto de constitución le presta bastante atención. Dice que este tema lo va a ver la Policía de Investigaciones, después establece en una de las disposiciones transitorias la creación de una policía fronteriza, y sí, se refiere bastante al tema del ingreso y a las expulsiones. Yo creo que no es difícil, yo no podría hablar de aprovechamiento político o algo así, pero lo que sí podría decir es que ya sabíamos de antemano, particularmente un sector de la población que se vio representado en el Consejo Constitucional, que sí existía esa preocupación porque de alguna manera los temas contingentes ocupan bastante espacio dentro del proyecto de texto constitucional. Temas como migración, seguridad, temas que tienen que ver también con la propiedad de los fondos de pensiones, entre otros. Juan Pablo, ¿cuál es tu visión de este tema desde el Centro de Políticas Migratorias? Y se puede mirar quizás desde tres lugares. Uno, lo que comentaba Estefanía en términos de cuán habitual o cuán procedente en términos así como de técnica constitucional llegar a ese detalle. Otro en términos políticos, que responde quizás al momento en que se eligió el Consejo Constitucional y que el tema migratorio ha sido un tema que está cada vez más sobre la mesa y que genera tensiones, genera preocupación, y yo creo que es legítimo que las personas esperen que en algún espacio se resuelvan estas cosas, aunque uno quizás podría decir que no es la Constitución el más adecuado. Pero creo que también es importante ponerlo en términos prácticos, porque hoy día el tema de las expulsiones, que en las discusiones políticas en general se ha tomado como el aspecto principal
a través del cual se debiera responder a los desafíos vinculados a las políticas migratorias y al contexto de desplazamiento y de movilidad humana. En una constitución se está poniendo un objetivo de política pública, básicamente, que es muy difícil de alcanzar. Y así como uno podría decir que no es muy razonable poner en la constitución que el acceso a la vivienda va a significar que todas las personas van a tener acceso a vivienda en propiedad en un año o en un plazo muy acotado o inmediato. Decir que se va a expulsar a todas las personas que ingresen por paso no habilitado en el menor plazo posible puede terminar siendo letra muerta. O sea, hoy día uno puede ver que el gobierno se está poniendo una meta ambiciosa de 2.600 expulsiones en 14 meses, siendo que los últimos años hemos tenido más o menos un promedio de 50.000 ingresos irregulares al mes. O sea, también hay una cuestión práctica que no se está cumpliendo, que no se va a poder cumplir. Entonces ahí hay un problema. Y lo otro, creo yo, que también es un tema, es que esta constitución puede hacer que sea incluso más difícil expulsar a una persona extranjera que la que está hoy día vigente, porque la Constitución actual fue reformada para que el plazo máximo de 48 horas en que se puede detener una persona para expulsarla aumentara a 5 días. O sea, de 48 horas se aumentó a 5 días cambiando la Constitución. Y este proyecto está poniendo 48 horas de nuevo como plazo máximo para tomar a una persona detenida y no puso ninguna excepción respecto a las expulsiones. Entonces, yo no sé si eso es algo que se les pasó en la discusión, pero tomar detenida a una persona por más de 2 días sería inconstitucional si es que se aprueba esta propuesta. Valentina, en las escuchas han aparecido estos temas. ¿Cuáles las opiniones que han logrado recabar sobre este tema en particular? Sí, quería retomar 2 puntos conectados que mencionaba Estefanía y mencionaba Juan Pablo también en relación a lo que se llama, ¿no?, esta discusión clásica en el constitucionalismo comparado de una constitución maximalista a una constitución minimalista, ¿no?, que hemos visto también propuestas de distintos tipos en este mismo proceso constituyente que uno podría decir con 2 intentos en los últimos años. Y ahí también uno ve opiniones desde la ciudadanía bastante interesantes que se relacionan con cuáles son las expectativas sustantivas. Nosotros hicimos preguntas, como comentaba, estamos haciendo estas encuestas longitudinales, hemos hecho 2 olas, levantado información en 2 olas, una entre julio y agosto y la segunda entre septiembre y octubre, y estamos por comenzar la tercera, y ahí uno sí puede hacer algunas comparaciones entre la muestra representativa. Tenemos una muestra de más de 1.000 personas, representativa a nivel nacional, probabilística y estratificada, y tenemos, como les comentaba, también una muestra más pequeña con personas de población migrante que, si bien no es estadísticamente representativa, sí nos da ciertas luces. Y yo creo que ahí es interesante ver que, por ejemplo, en la muestra representativa nacional, la mayoría de las personas señalan que los 3 principales temas que sí se debiesen discutir en un cambio constitucional tiene que ver, en primer lugar y mayoritariamente, una gran mayoría, con los derechos sociales: educación, salud, vivienda. Y lo mismo se repite en la muestra de población migrante. Son estas demandas que, usando las palabras de Juan Pablo, son demandas, uno podría decir, de política pública, pero también de derechos, ¿no? O sea, ahí hay una demanda por consagración de derechos, pero también con expectativas de una mejora en la calidad de vida inmediata, ¿no?, o de corto plazo. Que es bastante interesante, que se relacionaba también con lo que decía Estefanía, pero que también nos pone de manifiesto que son demandas de largo plazo, que, como decía Juan Pablo, se expresan, ¿no?, en distintos procesos, en este momento en un proceso constituyente, pero también se expresan en otros procesos y en otras instancias de participación política. Pero en segundo lugar, y aquí es interesante, el segundo tema que mencionan, la muestra representativa en promedio, que sí se debiese discutir, lo mencionaba Estefanía. En segundo lugar, tiene que ver con la seguridad social, ¿no?, un tema que se ha tomado la agenda en los últimos años, fue uno de los grandes temas en el estallido social, ¿no?, de hace un par de años, lo que tiene que ver con desempleo y con pensiones, un tema muy importante también en la agenda. Eso, en el caso de la muestra de población migrante, es en un tercer lugar, porque la población migrante claramente señala en segundo lugar que los temas que sí se debiesen discutir son los temas que tienen que ver con los derechos de la población migrante, ¿no? Son los temas que tienen que ver específicamente con cómo son reconocidos sus derechos en un texto constitucional, en una comunidad en la que están perteneciendo y participando, ¿no? Pero esto contrasta con el tema que, en tercer lugar, debe ser discutido para la población, que tiene que ver con la seguridad ciudadana.
Y ahí uno puede ver un contraste, ¿no?, en cuáles son las prioridades que se van poniendo en temas de las distintas expectativas en temas de contenido, pero también cómo la agenda del último tiempo se va tomando estas demandas y también con visiones distintas, ¿no?, desde cómo nos afectan este tipo de discusiones y cómo uno las plasma en expectativas de cambio constitucional. Yo quería preguntar a propósito de lo que decía recién Valentina, ¿cuánto reconoce esta Constitución en materia de derechos sociales a quienes, uso una frase que nos gusta mucho en quienes redactaron este proyecto, pero a quienes habitan el territorio hoy en día, no necesariamente quienes nacieron acá, sino quienes están habitando el territorio? A ver, puedo partir yo. La verdad es que, salvo esa disposición que, como decía, se encuentra en el artículo 16, número 4, donde sí se hace una distinción entre chilenos y extranjeros, el resto del encabezado del artículo 16 establece que los derechos son para las personas. Por lo tanto, evidentemente, dentro de las personas también se ubican las personas extranjeras. Desde esa perspectiva no hay algo significativo. Sin embargo, yo creo que todo esto, pese a que valoro muchísimo la incorporación de algunos derechos sociales, aunque en algunos casos bien limitados, creo que es súper relevante señalar que también hay otras disposiciones que pueden de alguna manera jugar en contra de estos derechos. Y no me estoy refiriendo, por ejemplo, al principio de progresividad y eso que es lógico, sobre todo con un país, en un país como el nuestro, sino particularmente a la posibilidad en último término de obtener recursos por parte del Estado de entidades que tradicionalmente han sido, se encuentran muy asegurado su patrimonio a través del recurso a través del derecho de propiedad o el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Entonces yo creo que, claro, que por una parte sí están establecidos estos derechos, lo que digo me parece estupendo y celebro, pero no creo yo, no se entregan todas las facultades al Estado para que pueda de alguna manera obtener esos recursos. Ahora, recordemos que dentro de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las personas migrantes también se encuentra el aseguramiento de ciertos derechos sociales. Por lo tanto, y principalmente porque el sistema interamericano le ha considerado grupos de especial protección y particularmente a lo que se ha señalado varias sentencias como migrantes indocumentados, es decir, personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y que por lo tanto necesariamente requieren algún tipo de atención especial por parte del Estado. Juan Pablo, y desde tu perspectiva. Sí, yo diría que el texto no incorpora elementos explícitos que pudiesen discriminar a una persona por ser migrante respecto del acceso a derechos sociales, pero sí quizá uno extraña que haya algún artículo o algún inciso que explicite la prohibición de discriminación respecto del estatus migratorio o de la nacionalidad, porque es algo en que Chile ha cometido errores en el pasado que se han ido subsanando a nivel quizás de ley o de políticas, pero que no siempre en el trato que tienen las personas migrantes en el día a día eso se cumple, como por ejemplo el poder acceder a una persona que no tiene su situación migratoria al día a instituciones de salud, o lo que pasa con niños o niñas que van a la educación pública, etcétera. Entonces habría sido importante incorporar algo de ese estilo. Voy a cambiarles un poquito el tema. Quiero hablar de refugio. Parto contigo, Valentina, en las escuchas. ¿Ha aparecido el tema de refugio o la gente no, de los datos que he levantado, no está preocupada, no es tema para ello? O también hay algún temor en el sentido de que en la opinión pública muchas veces se asocia el refugio al tema migración y los tratan como si fuera una sola institución.
Mira, la verdad, datos de eso en particular no tenemos, no es algo que preguntamos directamente, pero sí uno podría intentar analizar un poco qué significa esto de que tengo acá el dato específico, el 54% de la muestra de población migrante señala que sí se debiesen discutir los derechos de la población migrante, pero además sienten que tienen, la gran mayoría de ellos sienten que tienen algo que decir. Y uno sí podría interpretar eso como una demanda por una mayor visibilidad, ¿no?, de los derechos de la población migrante más allá de cómo se están discutiendo en el debate público, ¿no? Y que también contrasta con que, por el contrario, y lo vuelvo a repetir, la gran mayoría de la muestra representativa, que es una muestra nacional, señala que tiene que ver con los temas de seguridad. Entonces yo creo que ahí sí hay una preocupación de poder desentrañar lo que significan los distintos derechos de la población migrante por parte de esta población en particular, ¿no? De no confundir todos los conceptos con lo mismo, de no confundir que todas las demandas tienen que ver con lo mismo y que ahí hay una voz importante que es necesaria relevar en el proceso y que es necesario poder también ponerlo ahí con mayor intensidad. Sí me gustaría destacar que también hay visiones distintas desde nuestros datos más en general sobre la importancia de este proceso. Y creo que aquí es interesante también ponerlo en discusión, porque y quizás en relación a tu primera pregunta de esta como evaluación más general de este proceso constituyente, nosotros vemos en nuestros datos que existe como una brecha, ¿no?, entre lo que la ciudadanía esperaría de un cambio constitucional. Bueno, la verdad es que la única alusión que hay es esa disposición en el artículo 16, número 4, en la que yo hacía alusión en el fondo que esas normas no iban a resultar aplicables en caso de refugio, asilo o necesidad de protección, por lo tanto va a ser una ley necesariamente la que, y además por la técnica que está utilizando la Constitución, tiene que ser una ley si eventualmente se trata de restringir los derechos. Pero, ¿sabes qué, Jorge? Me interesa señalar algo que probablemente tiene que ver por deformación profesional en el sentido que son los temas que yo a los que más me dedico, que investigo, pero creo que algo que se echa en falta en el proyecto es particularmente, como decía Juan Pablo, una disposición que prohíba la discriminación, que yo creo que eso es súper relevante dado el país que nosotros tenemos y es muy relevante también para las personas migrantes. Recordemos que nuestro país ya en dos ocasiones ha sido considerado como que ha vulnerado este derecho a no ser discriminado y la verdad es que pese a que el texto de los expertos sí señalaba una cláusula específica de no discriminación y de alguna manera tendía a definirlo y establecía la obligación estatal de actuar en casos particularmente de discriminación interseccional, es decir, donde concurre más de una causal de discriminación, por ejemplo, ser migrante, ser mujer, ser migrante, ser persona en situación de discapacidad, etcétera. La verdad es que eso se eliminó y solamente tenemos una cláusula general de igualdad ante la ley en términos similares a lo que tenemos hoy y eso de alguna manera nos hace pensar que las cosas en términos de discriminación debieran seguir iguales y ya sabemos que eso no está dando resultados, que hemos sido condenados por la Corte Interamericana en materia de discriminación, entonces claramente tenemos un problema al respecto. Oye, y sobre eso mismo,
¿Por qué crees que se da esto? Y pensando en cómo surgió y cómo se legisló en la ley Zamudio, si tampoco no hay esto de legislar en caliente y de hacer las cosas cuando hay algún caso grave o cuando pasan situaciones de connotación nacional. De hecho, tenemos muchas leyes que llevan apellidos de gente a propósito de lo mismo. Bueno, así es, en general tenemos eso como país, que bueno, en general la vida es bastante más rápida o más original de lo que pudiera ser el derecho, que suele ir un paso atrás. Ahora, en materia de discriminación, la verdad es que nosotros como país tenemos un problema muy grave, y muy grave desde varias perspectivas, porque si bien la ley Zamudio ha servido desde varios aspectos, por ejemplo, en que ya no es tolerado socialmente, no digo en términos individuales o en términos personales, pero no es tolerado socialmente que se discrimine, que se menosprecie a determinados grupos. Estoy pensando personas de la diversidad sexual, extranjeros, bueno, lo que veíamos en los típicos programas de televisión de los años 90, del 2000 hasta el 2010, me atrevería a decir yo. Ya hay cierta conciencia desde una perspectiva más colectiva de que esas conductas no son tolerables. Nos queda muchísimo por hacer, y desde la perspectiva jurídica nos queda mucho por hacer, creo yo, porque de alguna manera conviven en nuestro país dos nociones sobre cómo actuar frente a personas que pertenecen a determinados grupos sociales que son distintos. Me estoy refiriendo a que un sector de la población siente, en primer lugar, que las normas jurídicas, que el sistema jurídico, que el Estado en general tiene que hacerse cargo de estas diferencias de valor social y que generan problemas a la hora de ejercer los derechos a través de normas. Es decir, este grupo piensa que hay que regular esa situación, de alguna manera hay que enfrentarlo a través del Estado, hay que hacer normas, porque si no, lo que ocurre es que si nosotros establecemos esta especie como de neutralidad completa, lo que hace simplemente es acrecentar estas diferencias. Y estas diferencias se plasman no solamente en la valoración social, sino en último término en el ejercicio de los derechos fundamentales de estas personas. Pero hay otro sector de la población que entiende que tú, con la sola distinción que hagas, con el solo reconocimiento de que las personas se encuentran en una situación distinta, lo que estás haciendo es generar ciudadanos de primera y de segunda. En el fondo, que tú, con el solo hecho de reconocerlo, ya le estás brindando privilegio. Y esas dos visiones no coinciden. O sea, no pueden convivir de manera pacífica. No pueden convivir de manera pacífica porque, de alguna manera, lo que te están diciendo es: no, por una parte, no distingamos entre personas para así en el fondo decir que no hay diferencia, y la otra es que te dicen distingamos porque las diferencias existen, las quieras tú o no, hagamos que estas diferencias desaparezcan. Y ojo, no estoy hablando de que Chile no sea un país diverso, todo lo contrario, sino de que cuando hablo de diferencias me refiero al goce de los derechos fundamentales, a que todas las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales de una manera igual. Juan Pablo, no sé si quieres agregar algo más al tema. Sí, sobre lo de no discriminación, creo que habría sido bueno que en esta cláusula tan general que mencionaba Estefanía se incluyeran al menos las categorías que en general se mencionan en tratados internacionales cuando se habla de prohibición de discriminación arbitraria, como puede ser el origen por nacionalidad, origen étnico, orientación sexual, entre otras, que está también recogido en la ley Zamudio y que creo que es importante que a nivel constitucional estuviera expresado. Y sobre refugio, tal como dijo Estefanía, la única mención es esta excepción al deber de expulsar en el menor plazo posible a las personas que ingresen irregularmente, pero eso también, dependiendo de cómo se aplique, genera un riesgo respecto de las personas que necesiten protección a través del refugio, porque puede pasar, si es que esta cláusula de expulsión en un menor plazo posible se termina aplicando como una suerte de evolución en frontera, que se convierte en una evolución en caliente, que no tiene un debido proceso, podría significar que haya personas que requieren protección internacional que no tengan ni siquiera acceso al procedimiento que la ley establece para que se evalúe si es que es una persona que debe ser reconocida como refugiado. Entonces, la aplicación de este tipo de disposiciones puede afectar eventualmente la protección a través del refugio. Nos están quedando pocos minutos. Rápidamente les pregunto, parto contigo, Valentina, sobre el tema de la nacionalidad. No sé si salió el tema de la nacionalidad, de quiénes son chilenos, de quiénes pueden
adquirir la nacionalidad chilena, si hay alguna preocupación de la población en ese aspecto. Sí, preguntas, como mencionaba anteriormente, preguntas más específicas en esta ola no tenemos. Esperamos poder seguir profundizando en esto y es algo que también nos interesa en particular. Yo quiero volver a repetir aquí que es importante hacer este zoom a las opiniones de la población migrante, no solo porque se han vuelto más relevantes en el padrón, que es como uno considera la participación electoral de manera tradicional, ¿no? Esta participación que en los últimos años se ha hecho más común porque hemos tenido que ir a votar más seguido de lo que lo hacíamos antes, pero que en periodos más regulares lo hacíamos cada 2, cada 3 años. Pero son espacios de participación y de escucha ciudadana que son importantes de relevar. Y si bien no tenemos preguntas así en particular, sí me parece importante señalar de que las expectativas sobre la democracia de la población migrante que encuestamos son bastante parecidas al del resto de la población, y ahí creo que es importante también señalarlo en los lugares, en la gran cantidad de lugares de encuentro que tenemos y lugares de expectativas democráticas muy similares. Tenemos ahí, y ponerlo como dato, lo comentábamos antes de empezar, pero existe esta hipótesis, ¿no? en los distintos estudios de opinión pública de que la valoración de la democracia en el país ha venido disminuyendo. Existe en la opinión pública una pregunta clásica que mide la valoración normativa con el régimen, que es ¿qué tan de acuerdo está uno con esta frase de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Y la verdad es que nuestros datos en estas dos olas muestran que eso se ha mantenido en alrededor del 60% de la gran mayoría de las personas, porque eso empezó a aumentar en los 2010 y desde el 2016 se ha mantenido bastante estable. Y de nuevo es una muestra pequeña la de la población migrante, pero en la población migrante que encuestamos, esa valoración normativa es aún más alta que la representativa de la población en general. Pero además, cuando uno ve cuáles son las expectativas de los procesos democráticos, son muy similares también. La gran mayoría quiere, tanto población migrante como la población representativa a nivel nacional, que los procesos democráticos sean transparentes, que los procesos democráticos se escuchen a la ciudadanía y que se logren acuerdos. Y digo esto en general porque creo que es importante también ver esos lugares de acuerdo que son estos procesos. Estefanía decía algo al principio que me parecía súper interesante, ¿no? Esta excepcionalidad de ver dos intentos de cambio constitucional en tan poco tiempo, cuando las constituciones tienen tiempo de vida mucho más largos, pero también, así como nos muestran nuestros lugares de diferencia, que señalaba Estefanía, también nos muestran expectativas que a veces son más similares y no logramos ver, y creo que son importantes también para poder avanzar en otros procesos políticos también en el futuro, de expectativas de procesos democráticos, al menos a nivel de cómo esos procesos deberían llevarse a cabo, que son parecidas. Te pregunto, Estefanía, brevemente sobre el tema de nacionalidad antes de empezar a cerrar el programa. Bueno, la verdad es que en tema de nacionalidad no hubo mayores cambios, ¿ah? Se mantienen las mismas formas de adquirir la nacionalidad, pero hay un avance importante, que nosotros igual lo hacíamos, pero ahora está consignado expresamente en el proyecto de constitución y que tiene que ver con que las personas, aunque estén de paso en Chile, aunque sean transeúntes, los hijos de ellos pueden adquirir la nacionalidad chilena, es decir, van a ser chilenos para evitar que sean apátridas. Y ese es un cambio porque eso no estaba considerado expresamente, no está considerado actualmente de manera expresa en la Constitución. Juan Pablo. Sí, en el Centro de Políticas Migratorias, en colaboración con el proyecto Crisol, hicimos un informe que era sobre acceso a la nacionalidad y derecho a voto, mirando lo que salió de la comisión experta del anteproyecto y también mirando indicaciones que se estaban discutiendo en ese momento en el Consejo. Y nos tenía preocupados que habían indicaciones que querían incorporar que el estatus migratorio de los padres pudiese limitar el acceso a la nacionalidad de niños, hijos de padres extranjeros, y eso finalmente se sacó. Entonces, estamos en una situación similar, si bien, como decía Estefanía, ahora se avanza en que se pone explícitamente que un hijo o hija extranjero transeúnte es chileno, si es que de lo contrario pudiese quedar en situación de apatría. Así que eso es un avance relevante en cómo está puesto. Oigan, el tiempo se nos acaba. Antes de despedirte, Valentina, quería preguntarte, la gente que esté interesada en acceder a estos datos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde tiene que acercarse? Sí, nuestros
De la ola 1 como de la ola 2, los resultados están disponibles en www.estudiospenud.cl. Además de la muestra con personas migrantes, también tenemos una submuestra con personas pertenecientes a pueblos indígenas, personas mayores y personas desafectadas de la política, así que los invito a buscar los datos, a mirarlos y también a compartirlos con quienes crean relevante. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos, Juan Pablo, gracias por sumarte a este panel, por estar acá en la presencialidad y por poder conversar estos temas. No, muchas gracias y un gusto haber podido compartir con Valentina, Estefanía y contigo, Jorge. Estefanía, te damos las gracias por conectarte. Ojalá podamos tenerte en una próxima oportunidad acá en el estudio y gracias por aportar a esta conversación y a este debate. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que fue muy entretenido y educativo, así que muchas gracias también, Valentina y Juan Pablo, por explicarnos estos temas. Muchísimas gracias. Conversamos con Estefanía Esparza, abogada y académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera, con Valentina Salas, jefa del área de Gobernanza y Territorio del PNUD, y con Juan Pablo Ramazzotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias. Nosotros agradecemos al proyecto Crisol y a Chile a todo color por esta alianza y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Cuídense, que tengan un buen inicio de semana. Nos escuchamos. Chao. Los sonidos de esta emisión llegan a su fin, pero continuaremos coloreando el mundo. Nos escuchamos dentro de 7 días por esta misma plataforma. No olvides suscribirte a nuestro canal de Spotify y buscarnos en redes sociales como @Chile a todo color.